Bienvenidos una vez más al canal, pues ahora vamos a dar continuidad, ya hicimos el primer curso, bien, ahora vamos a comenzar el segundo y este segundo sí tiene un certificado, bien. Este es básicamente un curso introductorio que también lo vimos dentro del canal, lo tienen en una lista de reproducción en la pestaña de cursos y es el curso completo de Higgsfield donde, bueno, los acompañamos para que juntos saquemos el certificado oficial de la plataforma. Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto. Y en esta serie te voy a acompañar a conseguir tu certificación oficial de Higgsfield Academy. Entonces, al ser el segundo, ya este lo hicimos, bien, vamos a hacer clic sobre esta opción y vamos a arrancar, a ver, vamos a arrancar desde la lección 1, acá yo estaba viendo, y una vez que los veo, pues no se pueden desacompletar, pero vamos a hacerlo desde cero, juntos, hasta completar y recibir el certificado. Bien, entonces vamos a empezar con la lección número 1. Entonces, la lección número 1 es la introducción, bien, introducción al curso AI Filmmaking Pipeline, creo que se lee así, no estoy seguro, me corrigen en los comentarios. Pipeline. Entonces, bueno, yo les voy a ir, para los que no saben inglés, voy a ir leyendo esto en español y vamos a ir haciendo el curso juntos, ¿bien? Todo el recorrido lo vamos a hacer juntos hasta completar el certificado. Entonces, este no es un recorrido por las funciones de Cinema Studio, que fue lo que vimos en el curso anterior, ¿bien? Este es el mismo flujo de producción que utiliza el equipo de Higgsfield para llevar una película desde la idea inicial hasta las tomas finales en Seedance, que es el modelo más avanzado, ya está por salir en Higgsfield también el 2.5, que está brutal. Yo tuve la oportunidad de experimentarlo ya dentro de la plataforma oficial de Dreamina y está increíble. Entonces, enseñado exactamente en el mismo orden en que el equipo de Higgsfield trabaja con los mismos estándares de calidad y al finalizar la última lección pues habremos creado nuestro propio kit de producción compuesto por elementos de locaciones, personajes y objetos y los habremos dirigido dentro de una toma final en Seedance. Además, vamos a aprender a evaluar nuestros propios fotogramas con el mismo criterio profesional que usan los del equipo de Higgsfield. ¿Cómo funciona el curso? El curso está dividido en 3 secciones, cada una finaliza con una evaluación. A lo largo de ellas pasarás por todo el proceso de producción, desde el sistema de trabajo y la configuración del proyecto hasta la elección de modelos, la creación de activos, las pruebas en Seedance y la detección de resultados deficientes o SLOPs. Entonces, cada examen requiere una calificación mínima del 80% para aprobar. No son simples cuestionarios, son puntos de control diseñados para comprobar que realmente dominas la etapa, cada etapa, ¿bien? Si no apruebas algunos, significa que identificó un aspecto que conviene repasar antes de continuar. Entonces, en este curso completamente práctico realizarás ejercicios directamente desde Cinema Studio y las listas de verificación solo se marcarán como completadas cuando la plataforma confirme que ejecutaste la acción correspondiente. Bien, todas las generaciones utilizan tus propios créditos, por lo que el curso también te enseñará a tomar decisiones antes de gastar recursos. Aprenderás a evaluar una generación basándote en la evidencia visible, descartar rápidamente una toma débil y volver a generar únicamente cuando exista un defecto claramente identificado que realmente lo justifique. El curso concluye con un proyecto final de 5 pasos en el que crearás una escena para tu propia película, comenzando por la estructura del proyecto y terminando con una toma final producida en Seedance. Al completarlo, desbloquearás un certificado verificable públicamente que podrás compartir, por ejemplo, en tu perfil de LinkedIn. Entonces, lo que necesitas tener preparado, necesitas una cuenta en Higgsfield,
con acceso a Cinema Studio, además de Cloud Cowork, ya que el flujo de trabajo del curso depende de esta herramienta a partir de la segunda lección. Si nunca has utilizado alguna de ellas, pues te recomiendo completar el primer curso que ya vimos acá en el canal, pues ya que ese primer curso digamos, te enseña todo lo básico para que cuando entres a pues ya estés familiarizado con toda la interfaz y el funcionamiento básico del estudio. Si antes de comenzar quieres comprender el funcionamiento completo de Cinema Studio, también puedes ver el recorrido completo dentro de la academia. Tenemos una academia donde están todos los videos organizados en orden para que los vean, por si en YouTube se les hace complicado seguir como una secuencia, ¿no? Seguir una ruta de aprendizaje. Bueno, ¿cuándo es bueno ver la primera parte del curso? Cuando hay controles o herramientas que todavía no conocen o no entienden muy bien. El nivel de exigencia de este curso tiene una metodología muy definida, encontrarás estándares concretos sobre cómo nombrar los archivos, qué modelos elegir, cuándo aplicar la regla del 25-30% de retrato y por qué siempre deberías probar primero en Seedance antes de enamorarte de un fotograma. Puedes estar en desacuerdo con cualquiera de estas reglas, pero solo después de comprender por qué existen. Ese es precisamente el objetivo del curso, desarrollar un criterio profesional, aprenderás a identificar y a nombrar los problemas de una generación y en lugar de limitarte a sentir que algo no funciona, vas a poder encontrar, ¿no?, esa solución a eso que antes pensabas que no funcionaba. Entonces, a continuación vamos a comenzar con el pipeline, el pipeline, esa cosa, de principio a fin, entonces, donde conocerás el mapa completo del flujo de trabajo. Consérvalo siempre presente porque cada ejercicio práctico y cada entrega del proyecto final ocuparán un lugar específico dentro de ese proceso. Entonces, vamos a cortar con este primer video y en el siguiente continuamos con la siguiente lección. Ustedes asegúrense de marcar acá donde dice lección completada, bien, y después le dan acá donde dice siguiente lección y así avanzamos a la segunda.